Antes que nada, gracias a Adriano y a Sebastián y a todo el equipo del sindicato, una vez más, por esta invitación a participar en la diplomatura que está en su segundo año. Para nosotros, desde la Universidad de San Martín, es muy importante ese trabajo con los trabajadores, con las organizaciones sindicales, convencido de que justamente estamos más que nunca en tiempos en los cuales es necesario una articulación entre el mundo obrero y el mundo universitario. Y entre otras cosas porque de ambos lados, diría, compartimos la misma preocupación de tratar de entender el mundo en el cual estamos y tratar de ver cómo intervenimos y cambiar el mundo en el cual estamos. Todos los que estamos acá porque básicamente estamos insatisfechos con la realidad que nos rodea y estamos dispuestos a dar una pelea para cambiarlo. Y eso es lo que justamente hoy vamos a tratar de hacer en este primer seminario de esta diplomatura. Es tratar de conjuntamente ir entendiendo el mundo en el cual estamos, ir entendiendo cuál es la dinámica del capitalismo, ir entendiendo por qué la articulación entre el saber obrero y el saber académico es fundamental para producir justamente una transformación social. Y por eso quisiera arrancar justamente. Van a ver, a medida que vamos a ir avanzando durante la mañana, que vamos a ir sumando distintos elementos, distintos átomos de una reflexión que al final esperemos conforme una molécula compleja, completa, que nos dé elementos para pensar y para actuar. Lo primero para llegar a ese punto es justamente entender qué tipo de lógica del saber vamos a movilizar y qué tipo de diálogo queremos construir en el seno de la diplomatura. Nosotros no venimos en un afán de bajada de línea académica, no venimos a decir lo que hay que hacer, sino venimos a construir conjuntamente elementos conceptuales que nos permitan ver cómo podemos pensar juntos el qué hacer. Eso implica, y voy a empezar por eso, tener algunos elementos iniciales sobre cuál es la relación entre el saber obrero y el saber académico, cuál es la relación entre el saber y la política en general. Y voy a partir simplemente de un primer punto que me parece fundamental, que nosotros vamos a tratar hoy, por lo menos, de pensar algo que vamos a llamar lo concreto. Lo concreto, entonces. ¿Por qué hablar de lo concreto y no necesariamente de lo real o de lo verdadero? Sino que porque justamente en algunas tradiciones, en ciencias sociales por lo menos, lo concreto está vinculado a concepto de experiencia. Nosotros vamos a tratar de pensar lo concreto en el sentido de que vamos a tratar de pensar lo que corresponde a la experiencia de las personas y de las sociedades. Eso implica tener un minuto de reflexión sobre qué es una experiencia. Porque finalmente gran parte de nuestra capacidad de construir política, de construir conceptos, tiene que ver con la capacidad de que esos conceptos y esas políticas dialoguen con una experiencia, sean concretas para una experiencia. ¿Cómo se compone la experiencia? ¿Cómo pensar la experiencia? De vuelta, la experiencia es importante porque finalmente cuando nosotros podemos hablar con compañeros, cuando nosotros podemos hablar con el que está enfrente, del otro lado de la mesa de negociación, cuando nosotros queremos hablar a la sociedad, tenemos que conectarnos con esa experiencia, porque si no, no le hablamos a nadie, o nos hablamos a nosotros mismos, que es lo que muchas veces pasa. Entonces, esa experiencia, ¿cómo se construye? Esta experiencia se construye primero con lenguaje. O sea, que tenemos que construir una narración sobre la experiencia, tenemos que decir algo sobre nuestra experiencia como trabajadores, sobre nuestra experiencia como universitarios, sobre nuestra experiencia como ciudadanos, sobre nuestra experiencia de encuentros y de negociación. Decir algo implica construir conceptos. No es lo mismo decir que el trabajador recibe un salario porque está explotado, que decir que el trabajador recibe un salario porque trabaja.
concepto de trabajo y de explotación está vinculado, pero no es la misma experiencia hablar de trabajo que hablar de explotación. ¿Sí? Entonces es muy importante saber qué palabra vamos a usar cuando nos referimos a la relación, al trabajo o al salario. Por eso es muy importante, efectivamente, que tengamos claro cómo se constituyen los conceptos. Es parte misma de la experiencia. El problema sería simple si los lenguajes y los conceptos fueran totalmente transparentes, si fuera totalmente claro, si no hubiera equívocos posibles, varias interpretaciones posibles en torno a los conceptos. Y eso es un punto de partida fundamental, de que la experiencia siempre es incompleta. Así que no terminamos totalmente de poder construir un discurso totalmente transparente sobre la experiencia. Por eso los conceptos que usamos también son imperfectos e incompletos. Es justamente esa imperfección y esa incompletud de las experiencias que hace que estemos obligados a trabajar conjuntamente con otros. Y es por eso que el saber académico y el saber obrero, ambos son incompletos en su capacidad de conceptualizar. ¿Por qué? Porque remite a dos experiencias distintas que cuando corren por caminos separados es mucho más débil que cuando corren en el mismo sendero. Por eso eso implica una humildad de ambos lados. La humildad del mundo académico, que tiene que entender que su saber es incompleto, y la humildad del mundo obrero, que tiene que saber que también su mundo es incompleto. Esa incompletud recíproca, esa humildad conceptual, es justamente lo que siempre nos ha faltado en el encuentro entre el mundo obrero y el mundo académico. De los dos lados está el problema. Diría un poquito más del lado académico que del lado obrero en general, porque el mundo académico es bastante soberbio y en general piensa que tiene todo resuelto, viene, baja línea y dice: ustedes, movimiento obrero, lo que tienen que hacer es 2 puntos y empieza una larga lista. Y después del otro lado hay una escucha que dice: pero este evidentemente nunca trabajó, no está entendiendo absolutamente nada a la experiencia de los trabajadores. Entonces, efectivamente, lo que vamos a tratar en esa diplomatura es de ir construyendo otro tipo de relación entre el mundo obrero y mundo universitario. No es fácil, porque la soberbia siempre vuelve al galope, aunque uno quiera alejarla. Entonces es muy importante que estemos atentos a eso, y es muy importante entender que esta construcción conjunta entre experiencia obrera y experiencia intelectual es algo que ha existido en algún momento, inclusive desde en el origen de los movimientos obreros, pero que se fue perdiendo con el tiempo, entre otras cosas porque el mundo académico se ha alejado cada vez más de lo concreto, de cuál es la experiencia real de los trabajadores en este caso. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros focalicemos nuestra atención sobre la experiencia. Y eso es válido tanto para el trabajo conceptual como para el trabajo político. ¿Por qué efectivamente en este momento en el mundo hemos visto distintos gobiernos que han ganado con discursos individualistas? Han ganado con discursos individualistas porque efectivamente las sociedades se han vuelto cada vez más individualistas. Entonces un político que le habla a la persona, que le dice vos, como fue en la campaña del macrismo, que todo el tiempo era el recurso al vos, al vos, al vos, hablaba de una experiencia, es decir, a personas que se piensan a sí mismos como individualidad. Eso permite ganar elecciones, efectivamente. No necesariamente permite gobernar. Eso lo veremos más adelante. Son dos cosas distintas. Ahora es importante porque finalmente tenemos gobiernos que están ganando en distintos lugares del mundo hablándole a la experiencia individual. Ahora nosotros tenemos un problema porque justamente en el mundo obrero hablamos de una experiencia colectiva. Entonces ahí se dan cuenta con ese punto, solo ese punto. Nosotros estamos en sociedades que se piensan cada vez más como individualidades y nosotros representamos una fuerza que se piensa a sí misma como un colectivo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para hablar de una experiencia individualizada? ¿Cómo hacemos para hablar de esa experiencia desde un registro de una fuerza colectiva? Eso no es una pregunta menor en este contexto. Y obviamente no vamos a empezar a hablar a las individualidades porque sería un suicidio ideológico y organizacional. Entonces tenemos que encontrar
mediaciones, otros conceptos, otra forma de acercarnos a la experiencia. Y eso es clave, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista político. Y no puede estar separada una cosa de la otra. Entonces, solo con ese ejemplo, darles cuenta de la importancia de la articulación entre el saber obrero y el saber académico. En poder captar conjuntamente una experiencia a la cual se puede hablar. ¿Cuál fue el gran logro del socialismo a principios del siglo XX? Es justamente hablarle a los trabajadores de su experiencia. ¿Qué concepto se movilizó en ese momento? Concepto de explotación. ¿Sí? En ese momento se dijo, esa sensación que ustedes tienen a la noche, esa sensación de injusticia y de cansancio al mismo tiempo, eso se llama explotación. Entonces ahí se puso un nombre, se puso un concepto a una experiencia. Por eso cuajó políticamente. Hoy en día, ¿a qué experiencia le hablamos? ¿A qué sensación, a qué vivencia? ¿Con qué vivencia trabajamos políticamente y conceptualmente? ¿Qué palabra le vamos a poner a esa experiencia? Eso es el gran desafío que tenemos todos en este momento para poder contribuir a cambiar las relaciones de fuerzas. Realmente, transformar el mundo. Transformar el mundo pasa no por decisiones ideales en abstracto, sino por transformaciones de relaciones de fuerza concretas. Yo podría sentarme acá y hacerles un lindo discurso sobre lo que tendríamos que hacer en el mundo para vivir mejor, y ustedes irían pensando que soy una especie de hippie idealista. Pero lo importante es cómo entablamos concretamente transformación de relaciones de fuerza. Eso es cambiar el curso de la historia. La historia no se cambia desde ideas abstractas, la historia se cambia desde la transformación de relaciones de fuerzas concretas. Entonces, eso tenemos que entender. Para poder transformar eso, tenemos que poder hablarle a una experiencia. Y sabemos más que nunca que la lucha obrera no es solamente una lucha con el patrón, con los propietarios del medio de producción, es también una lucha que se lleva en la sociedad. Hay que también convencer a la sociedad de la legitimidad de la lucha obrera. Entonces nosotros no podemos quedarnos solamente en la disputa con los capitalistas. Tenemos que también estar en la disputa de convencimiento en la sociedad de que nuestra lucha es legítima. Entonces tenemos que realmente captar esa experiencia global, poder hablarle a la sociedad. Entonces eso no lo vamos a poder lograr ni los universitarios solos, ni los obreros solos. Tenemos que pensarlo conjuntamente. Esa diplomatura va en ese sentido. Por eso, para nosotros es fundamental llevar adelante esa experiencia, que es muy novedosa, en el sentido de que, primero, como decía Adrián, que hay varias ramas que participan en el mismo espacio, lo cual habla de que más allá de las diferencias que pueda haber, tácticas o estratégicas entre los distintos gremios, finalmente hay una necesidad común de entender para actuar, de formarse para actuar. Y eso es la primera vez que se hace acá, porque hay varias experiencias de formación sindical, pero nunca bajo la modalidad que estamos construyendo acá, que es una modalidad de articulación genuina entre el mundo obrero y el mundo académico, y que implica que efectivamente tengamos una construcción de un diálogo. Entonces, frente a esa pregunta sobre el mundo concreto en el cual estamos y a qué tipo de experiencia le vamos a hablar, yo voy a hacer énfasis en un eje particular que tiene que ver con las finanzas. Es decir, voy a hablarle del trabajo desde las finanzas. Y vamos a tratar de entender cómo las finanzas influyen en nuestra experiencia, cómo las finanzas atraviesan nuestras vidas y cómo justamente desde las finanzas se pueden pensar otros modos de acción en la confrontación con el capital y en el poder hablar de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué las finanzas? Porque básicamente el capitalismo en el cual estamos hoy, y voy a tratar de mostrarle que siempre, el capitalismo en el cual estamos hoy es un capitalismo financiarizado. Es decir, que el eje de la acumulación está en las finanzas. Y gran parte de las transformaciones en el mundo del trabajo tiene que ver con la financiarización del capitalismo. Esa influencia del capital financiero sobre las lógicas
de acumulación, inclusive en el mundo industrial o productivo, no corre por caminos distintos. Los economistas nos dicen la economía real y la economía financiera, como si la economía financiera no fuera la economía real. Cada vez que hay una crisis financiera nos damos cuenta de lo real que es lo financiero, porque las crisis están íntimamente conectadas. Hay una crisis financiera y hay miles de desempleados. Entonces no es que está desconectado lo financiero de lo real. Lo real y lo financiero es concreto y funciona en la misma economía, no son economías separadas. Es gran parte del engaño nuestro en la sociedad empieza por ahí, pensar que lo financiero va por un lado y lo real pasa por otro lado. Ahora, justamente nos vamos a concentrar hoy en tratar de entender esa forma de construir una experiencia común en torno a las finanzas. Para eso vamos a hacer un recorrido, primero un recorrido por la historia, tratar de entender cómo se fue financiarizando el mundo. Empezaré por 1272, así que por suerte están sentados, tenemos tiempo, tenemos cerca de 1000 años de recorrido. Bueno, voy a ir rápido, sobre todo los primeros 800 años, pero para que entiendan de dónde viene eso, que no es nuevo, no es algo de los años 70, siempre estuvo ahí flotando arriba la acumulación, la lógica financiera. Eso va a ser una primera etapa. En una segunda etapa vamos a tratar de construir unas herramientas conceptuales para poder analizar la macroeconomía de nuestros países y poder analizarlo en clave de cómo se articulan las relaciones de fuerza. Sobre esa base vamos a tratar de mostrar, en un tercer momento, un entramado conceptual para pensar justamente el salario hoy y la lucha salarial hoy en relación a las finanzas y en relación al trabajo, las dos cosas. Y después de eso vamos a tratar de mostrarles algunos resultados de varias investigaciones sobre qué significa una sociedad financiarizada, cuáles son los problemas de una sociedad financiarizada. Ustedes saben que en Egipto las personas que morían y que tenían deuda financiera, los acreedores tenían derecho a saquear las tumbas para recuperar sus deudas. O sea, como verán, la potencia de los acreedores sobre los endeudados es una vieja historia. Algunos piensan que los robos de tumbas en Egipto eran nada más que algunos buscadores de tesoros codiciosos que profanaban las sepulturas. No, en gran medida, gran parte de los primeros ladrones de tumba eran básicamente cobradores, un equivalente de una especie de veraz activo del Egipto. Eso, voy a dejar esa historia de lado para concentrarme en lo que fue una de las primeras, finalmente, guerras mundiales, que ha sido las cruzadas. ¿Por qué las cruzadas son fundamentales? Porque es en el momento de las cruzadas, en particular en los países centrales y en particular en Francia, donde se va a tratar de movilizar gran cantidad de gente para llevar adelante una guerra santa, que ustedes saben, llevó a miles y miles de soldados hasta Jerusalén. Eso fue una de las primeras grandes experiencias de movilización masiva de recursos, que más adelante, de hecho, se irá constituyendo como los sistemas fiscales de los estados nacientes en los países europeos, pero sobre todo, se les va a dar fuerza a algunos grupos que van a empezar a acumular muchas riquezas en esos viajes y que van a convertirse rápidamente en prestamistas de la corona de Francia. Y uno de ellos, ustedes, les voy a empezar así con historias de misterios, uno de esos grupos que se convirtió en uno de los principales prestamistas de la corona de Francia es los templarios. Ustedes todos vieron el Código Da Vinci, los Illuminati y todas esas cosas. Bueno, los templarios en 1250 ya eran los primeros acreedores de la corona de Francia, al punto tal que el rey de aquella época, Philippe le Bel, decide liberarse de la deuda quemando a Jacques de Mornay, que era el dirigente de los templarios de ese momento. Era una forma de liberarse de la deuda externa. A partir de ese momento, los templarios entran en sociedades secretas. Después no les cuento esa historia porque está vinculada con el desarrollo de la masonería y otras organizaciones discretas o secretas, pero se constituye ahí una de las primeras acumulaciones financieras importantes, que va a terminar en gran parte de las arcas de banqueros autónomos en Italia del Norte.
Y esos banqueros autónomos de Italia del Norte fue creciendo su capitalización, y fue creciendo su capitalización entre el siglo XII, e iba a pegar un salto rápido, hasta fines del siglo XV, hasta 1492. Recuerde que Colón era genovés, y que efectivamente gran parte de las expediciones que se organizaban hacia América Latina era financiada por banqueros y capitales del norte de Italia, que justamente está vinculado a esa historia de los templarios. Como verán, las finanzas desde el inicio están vinculadas a la guerra, a la conquista, al Estado, ¿sí? Y así fue que fue creciendo gran parte del capital de los banqueros del norte de Italia. La conquista de América trajo efectivamente una gran cantidad también de capital a Europa, que también fue alimentando las arcas de los financistas europeos, y en particular los financistas de Italia del Norte. Muchas de las familias, hace poco murió Rockefeller, muchas de las grandes familias adineradas del siglo XX y XXI tienen un origen de su riqueza en esas viejas familias banqueras del norte de Italia de aquel entonces. Cuando se organiza el inicio de la clase, cuando se organiza el inicio de la industrialización, durante el siglo XVII, levemente, sobre todo el siglo XVIII y muy pronunciadamente en el siglo XIX, lo que se va a movilizar esencialmente para hacer crecer la industria es justamente el capital financiero. Porque ahí hay un punto que es fundamental entender el desarrollo del capitalismo, una cuestión que está en un autor que se llama Polanyi, un autor de origen húngaro, que escribe en 1944 un hermoso libro que se llama La Gran Transformación. Polanyi, que va a decir, ¿en qué momento aparece el capitalismo? El capitalismo aparece en el momento en que nace la máquina de vapor. ¿Sí? Cuando efectivamente hay una revolución tecnológica que permite ¿qué? ¿Qué es lo que permite la máquina de vapor? Lo que permite es captar más trabajo. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que gran parte de la acumulación del capital originaria, en el momento de desarrollo industrial, tiene que ver con la capacidad de captar más trabajo, con un diferencial. El capitalismo está vinculado con la capacidad de generar diferenciales. Esos diferenciales son posibles si tiene una máquina que efectivamente permite aumentar ese diferencial. En aquel entonces fue la máquina de vapor. ¿Qué significa? La forma precapitalista de la organización del trabajo era la captación sobre multiplicidades de siervos en general, que eran siervos por el proceso mismo de la guerra, se les captaba parte de su producción directamente. ¿Sí? El proceso industrial lo que hace es que todos esos trabajadores dependientes y autónomos a la vez, que pagaban un tributo al siervo, a la iglesia o al Estado, están todos encausados en función de una máquina. Están organizados en función de una tecnología, que lo que hace es captar todavía más trabajo que lo que puede captar un sistema feudal. Por eso el capitalismo se desarrolla a partir del momento en que efectivamente la remuneración o la ganancia de los trabajadores es mucho más baja que la remuneración de la ganancia del propietario de la máquina, es decir, del propietario de los medios de producción. Pero ¿qué es lo que hizo que el propietario de los medios de producción sea propietario de los medios de producción? El acceso al crédito. Sin acceso al crédito no hay posibilidad de acceder a la máquina que permite de ordenar a los trabajadores, de disciplinar a los trabajadores en el ámbito de la fábrica. Desde el inicio, el capitalismo industrial existe porque pudo acceder a un capital que estaba preacumulado desde el siglo XII. Por las conquistas, por las distintas conquistas de las cruzadas, hasta la expoliación de toda la riqueza de América Latina y de África. Entonces es muy importante nunca perder de vista esa trayectoria, como verán, la corté de unos 700 años rápidamente, pero es muy importante tenerlo en mente porque efectivamente en el origen
del capitalismo, nos dice Polanyi, que es el momento que aparece la máquina de vapor, es fundamental el acceso al capital. Sin acceso al capital, sin acceso al crédito, no hay posibilidad de acceder a la máquina que permite generar esos diferenciales. Entonces, para nosotros va a ser muy importante la conceptualización de esa idea de máquina de vapor. O sea, esa idea de que alguien puede acumular más capital que los trabajadores. Y veremos más adelante una discusión sobre por qué, inclusive los pequeños trabajadores que no llegan más de cierto nivel de ingresos, nunca van a ser pequeña burguesía o propietarios de los medios de producción, nunca van a ser empresarios. Físico, concreto de la fábrica. Por eso, el movimiento obrero se organizó dentro de la relación industrial. Y se organizó dentro de la relación industrial sin confrontar con el capital financiero, porque el capital financiero siempre estuvo invisible atrás. Siempre ya estaba antes, pero se borraba, se disimulaba todo el tiempo. Por eso, la lucha entre el movimiento obrero siempre ha sido en contra del capital industrial observable, que está ahí, el patrón, que está a la vista. El problema es que desde el inicio del capitalismo industrial, el capitalismo financiero estuvo atrás, invisible, y transformando las reglas cada vez más fuertemente, inclusive hasta hoy. Y eso es la tesis que quiero con ustedes trabajar. Es decir, que gran parte del anuncio al final, pero volveré sobre eso más adelante, gran parte del problema hoy de la lucha de los trabajadores es no poder confrontar con el capital financiero, que es el que marca la regla del capital industrial. Por eso, porque desde el principio estuvo disimulado, estuvo escondido, y sin embargo siempre estuvo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿cómo fue la historia de esa confrontación? Muy rápidamente, ustedes la conocen mejor que muchos. Voy a retomar un desarrollo conceptual de un investigador que tenemos en este momento en el día de hoy, que se llama Lazzarato. ¿Qué plantea Lazzarato esquemáticamente? Finalmente, el siglo XIX, ya llegamos a todo un proceso de industrialización. Se disciplinaron a la clase obrera en el seno de la fábrica. Ustedes conocen todo ese dispositivo todavía activo de control de los trabajadores para poder extraer su plusvalía, para poder explotarlo, y eso es la acumulación de capital. Les recuerdo que la definición misma del capital es trabajo acumulado. Efectivamente, la clase obrera empieza a preguntarse cómo vamos a hacer para ganar alguna vez, no siempre para rebelarnos y ser reprimidos. Y ahí es donde efectivamente se van a desarrollar varias herramientas, entre las cuales está el Partido Comunista Leninista y gran parte del movimiento sindicalista, anarcosindicalista, etc., que empiezan a desarrollar métodos de confrontación con el capital, algunos con voluntad de toma de poder en el caso del Partido Comunista Leninista, y otros con voluntad de autonomización del espacio de producción, como el caso del anarcosindicalismo. ¿Sí? Ahora, efectivamente, esas acciones más organizadas, más nucleadas en torno a un desarrollo conceptuales muy sofisticados, va a tener victorias. Y va a tener victorias desde 1917, y les recuerdo que este año son los 100 años de la Revolución Rusa, que va a marcar un vuelco radical en la manera en la cual se va a organizar el capitalismo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, nos dice Lazzarato, y me parece un punto muy interesante, el capitalismo está a la defensiva. Todo lo que va a hacer el capitalismo va a ser para defenderse del avance de los trabajadores. Sea porque tiene como referencia el mundo soviético, la Revolución China, o en América Latina el peronismo, el vacacismo y otras experiencias que efectivamente organizaba la clase de trabajadores y que permitía un avance de los trabajadores sobre el capital. Gran parte de la posición del capitalismo durante la primera mitad del siglo XX va a ser una posición de resistencia. El capitalismo va a resistir al avance de los trabajadores. Los trabajadores van a tener la iniciativa sobre la dinámica del capital. Y eso hasta los años 60, donde
el capitalismo vuelve a tomar la iniciativa. ¿Cómo vuelve el capitalismo a tomar la iniciativa en los años 60? Y ahí le voy a hacer una historia más lenta. Me voy a detener un poquito más paso a paso, para que entiendan el mundo en el cual estamos. Finalmente, a fines de los años 60, en los países centrales ocurren varias cuestiones. En primer lugar, los capitalistas se están dando cuenta que la vieja previsión marxista de la degradación, de la baja tendencial de la tasa de ganancia, es decir, que en la remuneración del capital el trabajo iba avanzando, o sea, ya no era el 50-50, sino que era el 52-58, y así iba avanzando, hasta que efectivamente en un momento el trabajo era cerca del 60% de la riqueza sobre el 40% del capital. No olvidemos nunca que la confrontación con el capital es una confrontación. El capital siempre se confronta y el capital siempre confronta. Con lo cual, obviamente, los capitalistas no se quedan en brazos cruzados. Este fin de semana hay elecciones en Francia y uno de los candidatos posibles se llama Mélenchon, que es un tipo que se declaró bolivariano, imagínense, en Francia, ¿no? Si llega a ganar, el día siguiente tiene un golpe de mercado. Es obvio, él lo sabe, de hecho, y todos los que lo vamos a votar también. Ahora, eso es importante porque nunca hay que perder de vista que, y ustedes lo tienen claro, la relación con el capital siempre es una confrontación. En los años 60, el capital sentía que tenía un retroceso, efectivamente. Recuerden además que estratégicamente tenían la Unión Soviética por un lado, tenían que confrontar movimientos obreros muy organizados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer a conciencia? Van a activar la financiarización del capitalismo. Es decir, que a conciencia van a tratar de deslaboralizar la acumulación, de sacar el trabajo del centro de la acumulación. Eso es una estrategia que después se ha llamado neoliberalismo. Pero nunca pierdan de vista que el neoliberalismo no es nada más que una neofinanciarización. El neoliberalismo es la deslaboralización del capital. Y esa intención de los capitalistas de deslaboralizar el capital se va a traducir a través de van a tener una oportunidad. Esa oportunidad se las voy a contar. Todo empieza justamente en la salida de la Segunda Guerra Mundial. No voy a tomar el tiempo para hacer esa historia porque van a ver que tiene muchas implicancias. Empieza en 1949, donde el presidente de Estados Unidos en ese momento, que se llama Truman, prepara su discurso frente al Congreso de Estados Unidos. Imagínense, es el primer discurso de un presidente norteamericano siendo Estados Unidos la primera potencia mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial había disputas de hegemonía, pero Estados Unidos no era la primera potencia mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la primera potencia mundial. Entonces Truman, con sus asesores, prepara su discurso. Tiene 3 puntos en su discurso. Un primer punto que tiene que ver con lo que se llamaba el Plan Marshall, que era seguir apoyando la reconstrucción de Europa. Básicamente es un punto económico que tenía que ver con la estructuración del comercio internacional. Segundo punto, que era la constitución de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era la organización militar de los aliados frente al bloque oeste. Era el punto militar. El tercer punto era la constitución, efectivamente, y el desarrollo de las Naciones Unidas, con un nuevo universo conceptual totalmente distinto al que existía previamente a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí uno de los asesores de Truman le dice: pero, presidente, me imagino, ¿no?, que decía eso, presidente, le falta un punto. ¿Qué vamos a hacer? Porque Europa está claro cómo lo vamos a encarar. El eje militar está claro cómo lo vamos a encarar. ¿Qué vamos a hacer con los países en proceso de descolonización? ¿Cómo vamos a vincularnos con ellos?
Y no es menor, porque gran parte de la potencia europea se había constituido justamente sobre la colonización. El efecto de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, es el inicio del fin de la colonización, porque todos los países colonizados se dan cuenta que el rey está desnudo y que no tiene la capacidad de sostener la colonización. Y ahí se inicia, entre el 45 y hasta los años 70, guerras de descolonización. Los Estados Unidos lo ven, efectivamente, tienen miedo, por otra parte, que los descolonizados estén captados por el grupo de los países del este. Entonces, dicen, sí, tienen razón, tenemos que pensar algo hacia esos países. Y ahí hay uno de sus asesores que dice, bueno, esos justamente son los países en desarrollo. Y ustedes tienen que saber que el 29 de enero de 1949, el día en que Truman pronuncia ese discurso, el mundo simbólicamente se reorganiza de forma totalmente distinta. El 28 de enero de 1949 la Argentina no era un país en desarrollo. El 30 de enero de 1949 la Argentina era un país en desarrollo. ¿Por qué? Porque Truman había dicho, todos estos que no son los países centrales son países en desarrollo. ¿Qué es lo que hay detrás del concepto de país en desarrollo? Que termina la división del mundo entre colonizados y colonizadores. Ahora somos todos iguales, pero la diferencia es que algunos están más avanzados que otros. Algunos están más desarrollados que otros. Con lo cual lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo que nosotros. Imitarnos. Lo que en la teoría se va a llamar la convergencia. Todos los países van a tener que converger hacia los países desarrollados. Eso es el discurso que desde 1949 hasta hoy nos atraviesa. Porque todavía hoy seguimos pensando cómo vamos a hacer para desarrollarnos, para ser como ellos. Cosa que es materialmente imposible, por otra parte. Dejo de lado la discusión ecológica sobre lo insostenible de generalizar el modelo de consumo norteamericano a nivel mundial. Eso va a organizar gran parte de la geopolítica y gran parte de la discusión simbólica en el mundo. Al punto tal, va a ser muy rápido. 29 de enero de 49, Truman pronuncia ese discurso y rápidamente se crea el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1949. Rápidamente se crea la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, de la cual uno de los dirigentes fue justamente Prebisch, un argentino. Y es en esa Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo donde se va a empezar a discutir el precio justo de las materias primas. ¿Por qué? Porque el comercio internacional empieza a activarse y hasta 1954, que es el fin de la guerra de Corea, la verdad es que la relación entre los productos industriales y las materias primas no era tan grande la diferencia. Es a partir de 1954 que baja en la relación relativa entre materias primas y productos industriales. Es decir, hay lo que se llama la degradación de los términos del intercambio. ¿Qué es la degradación de los términos del intercambio? Es que antes para comprar un tractor necesitaban exportar 1 tonelada de trigo, ahora para comprar el mismo tractor tienen que exportar 2 toneladas de trigo. ¿Sí? Es decir, que la producción de materia prima en relación a la compra de productos industrializados está cada vez más diferenciada. Por eso se empieza a instalar esa discusión de cuál es el precio justo de las materias primas. En un contexto, por otra parte, el mundo en proceso de descolonización, entonces que ya no es el colono que dice te lo compro a tal. Implica negociar un precio. Eso es toda una historia de esa discusión, pero esa discusión llega a un conjunto de países que son los países productores y exportadores de petróleo, la OPEP, que empieza a decir qué tal si hablamos de una materia prima que no es menor en el capitalismo industrial, que se llama el petróleo. Esa discusión sobre el petróleo va a durar gran parte de los años 60, hasta 1973 y después 1979, en el cual los países de la OPEP deciden aumentar unilateralmente el precio del crudo, del petróleo. Y ahí está la oportunidad de los capitalistas que querían deslaborizar la acumulación. ¿Cómo funciona ese circuito que se encadena a partir de ahí?
todos los barriles de petróleo están cotizados en dólares. Es decir, que todos los países exportadores de petróleo ven llegar a sus países sumas enormes, pero enormes, de dólares. ¿Sí? Es el flujo de petrodólares hacia los países de la OPEP. ¿Qué hacen esos países, que en general son países rentísticos, o sea, con un tejido industrial muy bajo? Lo que van a hacer es colocar esos dólares. ¿Dónde van a colocar esos dólares? ¿Dónde les remunera mejor esos dólares? En los bancos de los países centrales. Sí, fíjense, muchas veces cuando se cuenta la historia de la crisis del petróleo, se cuenta de una historia como pobrecito el mundo industrial occidental que de repente tuvo un aumento de sus costos. Ese aumento de sus costos en lo industrial significó un flujo enorme de dólares que va al sector financiero. ¿Qué hace un banco cuando tiene un flujo enorme de capital? ¿Qué hace un banco? Lo presta, exactamente. ¿A quién le presta? A los que están en desarrollo. Y efectivamente ahí hay dos películas al mismo tiempo, ¿no? ¿Ves cuando hay una película que se cuenta 3 historias al mismo tiempo? Bueno, mientras tanto, en otro lado del mundo, en los países centrales, tienen, como les decía antes, un par de problemas. La baja tendencial de la tasa de ganancia es uno. Segundo problema gravísimo para ellos, que los hijos del baby boom, es decir, todos los hijos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, si en general la mayoría en el 50, entre 45 y el 50, en el 68 tienen 18 años y entran al mundo del trabajo. Y ahí todos empiezan a preguntar cómo vamos a hacer para financiar la jubilación de los que entran en el mundo del trabajo hoy y que se jubilan ahora, en este momento. ¿Sí? Los que nacieron en el 50 tienen 65 años justamente en 2015. ¿Sí? O sea, el problema que se hace en ese momento es exactamente el problema que se planteaba en aquel entonces. Entonces ese es otro punto fundamental, que es el financiamiento de la jubilación. Y ahora vamos a ver por qué es fundamental. Esa es la parte que casi en forma perversa me gusta más, porque es la parte que nos deprime. Ahora van a ver. Y un tercer punto, que no es menor, es el mayo del 68. Que el mayo del 68 lo que va a hacer es descentrar la lucha social de la lucha obrera. No es solamente la lucha obrera, es también un conjunto de movimientos que van a pedir estar en el centro de la lucha social. ¿Sí? Los descolonizados, el movimiento feminista, movimientos culturales de distintos tipos, lo que un sociólogo francés que se llama Boltange va a llamar la crítica artista. Por ejemplo, una de las reivindicaciones del movimiento obrero en el mayo del 68 es la flexibilidad laboral. ¿Por qué? Porque justamente había una crítica al proceso de anonimato que hay dentro del proceso productivo. Entonces iban a decir, no, nosotros queremos flexibilidad, no queremos ser un número en un proceso industrial, queremos poder trabajar en los horarios que queremos, que podemos pensar, desestructurar los tiempos de trabajo. Fíjense la capacidad que tiene el capitalismo de captar la crítica. O sea, la flexibilidad, que fue una reivindicación obrera del 68, hoy en día es justamente lo que nos juega en contra. Pero no es menor esa crítica artista, porque también va a ser recuperada en forma oportunista por el capital para dividir la lucha obrera, básicamente. Lo cual no significa que no sea válida cada una de esas reivindicaciones, ¿no? Que eso podemos volver sobre ese tema después. Mientras tanto, en otro lado del mundo, en los países periféricos, y en particular
en un lado del mundo que nos concierne particularmente, en América Latina, tenemos varios procesos en curso. La crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o sea, gran parte del modelo de industrialización que concernía, entre otras cosas, países como Brasil, como Argentina, como Uruguay, como Chile. Entra en crisis ese modelo. Hay dictaduras pro-norteamericanas. Y efectivamente eso es un combo explosivo, porque los bancos de los países centrales le van a prestar a los países periféricos, que van a ser gran demandantes de capital y, entre otras cosas, fáciles de convencer porque ya son dictaduras totalmente entregadas a las voluntades de los países centrales, para financiar las necesidades de los países centrales. Y eso es una historia que después se va a acelerar muy rápidamente. 73-79, crisis del petróleo, se llama el ciclo de financiarización de los petrodólares, es decir, que pasa a los bancos centrales. Los bancos centrales van a venir a incitar, en particular a América Latina, a endeudarse. ¿Por qué digo en particular a América Latina? Porque recuerden que en ese momento todavía casi toda África está saliendo o está en guerras de descolonización. Gran parte de Asia también está en proceso de guerra de descolonización o ya está bajo la influencia de China. Con lo cual América Latina es el único lugar del mundo que queda disponible a la valorización del capital financiero. Y efectivamente es en América Latina que se va a escribir gran parte de la historia de la deuda de los años 80. Al punto tal que en 1982, van a ver que es muy rápido, y eso es algo para recordar en este contexto actual, una crisis de la deuda puede ser sumamente rápida. En 1982, México entra en cesación de pago. Y ahí, pánico a bordo en los países centrales. Uy, ¿y qué tal si a todos esos tipos que le prestamos, toda la plata que venía de reciclado de petrodólares, que entienden que son préstamos de tipo de deuda pública, se presta a muchos países de América Latina, ahí donde Argentina de hecho tiene un ciclo donde aumenta drásticamente su endeudamiento? Por eso el endeudamiento en Argentina no está vinculado a los ciclos populistas. El endeudamiento en América Latina siempre estuvo vinculado a gobierno de derecha, siempre. O sea, miren las curvas, es como una especie de... o sea, vean cualquier curva y van a ver qué es así. Ahora, cuando en 1982 México entra en cesación de pago, hay un pánico a bordo porque empiezan a decir todos los planes que teníamos de usar la deuda, entre otras cosas, para deslaboralizar el capital, para descentrar el trabajo en la acumulación y para financiar las jubilaciones, vamos a ver, entra en crisis. ¿Qué tal que si todos empiezan a decir que no van a pagar la deuda? ¿Qué tal que en Argentina, que efectivamente el caso Olmos va en el sentido, empiezan a decir, no, si esa deuda no es legítima, si fue contraída por dictaduras militares? Ya están empezando a salir muchos países de la dictadura en aquella época. Y ahí es cuando surge lo que se llama rápidamente los planes de ajuste estructural, donde van a decir ustedes tienen que pagar sí o sí. Y para pagar sí o sí lo que van a tener que hacer es achicar el Estado, privatizar. Es exactamente en ese momento en el cual la neofinanciarización conecta con el neoclasicismo teórico en economía, y de ahí nace el neoliberalismo. Es en esa convergencia entre la voluntad de financiarizar el capital y toda una ideología de la teoría económica que dice que la economía va a funcionar mejor si el Estado es más chico, si se privatiza, si se bajan los costos de trabajo y se piensa el trabajo como costo. Surge en ese momento a través de los planes de ajuste estructural, ese momento en el cual se dice que hay que dar la autonomía a los bancos centrales, achicar los presupuestos, etcétera, etcétera. Lo que en 1990 se va a llamar el Consenso de Washington. Es un autor que en 1990 va a decir, bueno, todo esto que se dice desde el 82 de la crisis de México se llama el Consenso de Washington.
Es decir, que una serie de elementos, de vuelta, achicamiento del Estado, de reducción de los déficits, autonomía del Banco Central, etcétera, etcétera. Todo eso va a estar bajo la égida de los planes de ajuste estructural. Desde entonces vivimos exactamente en el mismo ambiente, exactamente la misma lógica ideológica y de financiarización del capital. ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo sigue rápidamente esa historia? ¿Sí me van siguiendo? En el medio van a tener, y les cuento eso para que vean cómo se va mezclando la dinámica del capital con dinámicas políticas y con dinámicas ideológicas o discursivas, ¿no? En el medio va a haber, muy rápidamente, en 1987, la UNICEF, que es la organización encargada de la infancia, va a publicar un informe que se va a llamar Ajuste con rostro humano. Que fabuloso el título, si uno lo piensa, porque sigue habiendo el ajuste, pero el problema es el rostro humano. Y eso va a llevar a gran parte de los organismos que llevan adelante sus planes de ajuste estructural, el Banco Mundial en particular, a empezar a pensar el problema de la legitimación de los ajustes. O sea, se van a empezar a hacer la pregunta sobre la legitimidad de las finanzas. Y eso va a llevar, entre otras cosas, a abandonar rápidamente el nombre del Plan de Ajuste Estructural. Y en 1989 se va a empezar a hablar de los modelos integrales de desarrollo. Cosa que sigue estando en nuestra agenda política de hoy en día y con este gobierno más todavía. Todo eso iba bien para el capital financiero hasta el 2008. Y después del 2008 va mejor todavía para el capital financiero, no se crean. El 2008 no fue un retroceso del capital financiero, fue un avance. Les doy unos datos en el 2008 de cómo estaba constituido el capitalismo financiero a nivel mundial. Primer dato: por cada dólar producido en el sector industrial, $1.000 generado en el sector financiero. ¿Okay? Una relación de 1 a 1.000. Eso no significa desconexión, significa sobredimensión de la finanza sobre lo industrial. Pero insisto sobre eso, no es desconexión, no es que está desconectado de una cosa a la otra. De hecho, después de la crisis del 2008, se perdieron millones de trabajos en el mundo. ¿Okay? Segundo dato: ¿quién es propietario del capital financiero internacional? En el 2008, el 90% del capital financiero internacional está en manos de fondos de pensión norteamericanos. ¿Okay? ¿Qué son los fondos de pensión? Son aquellas empresas que gestionan el ahorro para la jubilación de los norteamericanos. ¿Qué significa? Que cada vez que ustedes pagan impuestos que van a pago de deuda externa, es para financiar la jubilación de los norteamericanos. ¿Cómo es que se llama? Perdón, no. ¿Querés un nombre de algún jubilado norteamericano? No tengo el nombre, pero podemos encontrar alguno. Fondos de pensión. Los fondos de pensión, ustedes saben, hay dos sistemas de jubilación: por capitalización o por reparto. Gracias. Reparto es nuestro sistema, ¿no? Es decir, sistema de reparto, los trabajadores presentes financian los jubilados presentes. ¿Sí? Es una lógica de solidaridad intergeneracional en los sistemas jubilatorios. Por capitalización es vos con tu ahorro privado acumulas toda tu vida para financiarte tu jubilación más adelante. Entonces, esa plata, que es un ahorro de largo plazo, entonces imagínense, son ahorros que pueden estar colocados 40 años, 45 años, 50 años, son colocados en fondos de pensión, o sea, de aportes de ahorros privados, y esos fondos de pensión lo que hacen es hacer trabajar financieramente el capital. ¿Qué hicieron esos fondos de pensión? Que efectivamente en ese momento, cuando los países centrales, en particular Estados Unidos, se preocupa por la jubilación, lo que van a hacer en particular es comprar bonos del Estado, bonos, títulos de la deuda de los estados soberanos. ¿Por qué? Porque consideran que es más seguro. Después están ampliando sus carteras, pero en ese momento gran parte de la finanza internacional está vinculada a la deuda pública
de los estados, y gran parte de esa deuda pública de los estados está en manos de los fondos de pensión. Después, para que se hagan una idea, el 10% restante está en manos estaba en el 2008, en manos de los fondos mutuales de inversión, o sea, personas que se juntan para invertir en finanzas. Tercer actor, las compañías de seguro. Y cuarto actor, los bancos. Después de la crisis del 2008, todo eso se reconcentró todavía más. Si muchos bancos compraron fondos de pensión, yo no tengo los datos actualmente sobre la recomposición de la propiedad del capital después de la crisis de 2008, que fue hace 10 años, pero sí sabemos que hubo una concentración entre el sector bancario y los fondos de pensión. En todo caso, la lógica es muy parecida. Así que básicamente se pueden invitar a la casa de cualquier jubilado norteamericano, que serán bienvenidos y tienen todo el derecho. Saben que ahora en Francia hay un movimiento en contra del sector financiero que tiene como práctica de protesta entrar a los bancos y robar sillas en los bancos. Porque como los bancos evaden impuestos y además captan gran parte del plusvalor del trabajo, esas personas llegan al banco, les explican a los empleados y los clientes: miren, nosotros venimos a recuperar lo que es del pueblo. Entonces agarran las sillas, se llevan las sillas y las ponen afuera en la calle. Les hicieron un juicio y perdieron el juicio. Es decir, la justicia en Francia les dio razón. Imagínense. Imagínense si la justicia dice que efectivamente esto está... Pero eso es un poco la misma lógica. Ustedes pueden entrar a la casa de cualquier jubilado norteamericano y pueden reivindicar una parte de su casa como propia. Porque finalmente gran parte de lo que tiene es gracias al trabajo de todos nosotros. Esas características, algunos comentarios sobre esa historia. Eso fue, si quieren, así como les decía que el capitalismo siempre fue financiero, inclusive en su momento industrial, eso fue la forma en la cual el capitalismo volvió a ser explícitamente financiero, y principalmente financiero. Esos fondos de pensión, esos actores que gestionan esos ahorros a largo plazo, van a ser los grandes impulsores de lo que se llamó primero la corporate governance, o sea, el gobierno de la empresa, que van a marcar las reglas de funcionamiento de muchas de las empresas, que van a marcar las reglas de funcionamiento de gran parte de las acciones, de la manera en la cual están organizadas las empresas en torno a acciones, y que después van a tratar de trabajar también sobre cómo deben funcionar los estados para pagar sus deudas, que se llamó después el discurso sobre la gobernancia, que viene justamente de la influencia de los fondos de pensión. Y los fondos de pensión financiaron una investigación que no por casualidad se publicó en el 89, justo en el momento de la caída del muro, sobre un informe del Banco Mundial sobre la economía subsahariana, donde nace el concepto de buena gobernancia. Y en ese concepto está la cuestión de la independencia del Banco Central y todo. O sea, tratan siempre de naturalizar modalidades políticas que convienen a la acumulación de capital financiero. Entonces, insisto sobre algunas ideas fuertes. Primero, de que el capitalismo siempre fue financiero, pero que las finanzas estaban disimuladas o estaban en un segundo plano. Segundo, que durante gran parte del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, por lo menos hasta los años 70, la clase obrera tenía la iniciativa en la confrontación con el capital. A partir de los años 70, el capital vuelve a tener la iniciativa. Nosotros estamos a la defensiva, y no el capital. Y en el momento que cae el muro, más todavía. Porque el muro no servía, porque había efectivamente un miedo entre los capitalistas del avance del comunismo. Y uno podía ser, los trabajadores podían ser comunistas o no ser comunistas, pero que la Unión Soviética era funcional a la lucha obrera, eso era clarísimo. Porque efectivamente el capitalista estaba a la defensa. Hoy en día nosotros estamos a la defensa. La pregunta que nos tenemos que formular es: ¿cómo hacemos para volver a retomar la iniciativa sobre el capital? Esa es la pregunta real que nos tenemos que hacer, más allá de todas las disputas que podamos tener tácticas en cada uno de los espacios de trabajo en el cual estamos. Pero la pregunta es: ¿cómo hacemos para volver a tener la iniciativa sobre el capital? Sabiendo que el capitalismo desde entonces está esencialmente financiarizado. Y que gran parte de las reglas de las empresas, de las organizaciones en las cuales trabajamos están captadas, están formateadas por la lógica del capital financiero.
Hoy a las 2 de la tarde tengo una respuesta a esa pregunta. Entre todos la vamos a construir. Pero es importante que nos hagamos esa pregunta, porque si no, en 30, 40 años, nuestros hijos, nuestros nietos van a estar en la misma posición defensiva y va a ser cada vez peor, porque el avance es cada vez más grande. ¿Qué pasó después del 2008? En algún momento se dijo, ya entró en crisis el capitalismo financiero, ahora sí se va a regular las finanzas. Según ese esquema, pueden entender que mientras Estados Unidos sea primer potencia mundial y tenga un sistema de jubilación por capitalización, nunca vamos a salir del capitalismo financiero internacionalizado. Eso es fundamental tenerlo. Y no es menor, porque piense que las sociedades se van envejeciendo. Dentro de 30 años, mucha gente va a ser centenaria. Imagínense lo que es trabajar, financiar 40 años de pasividad de los trabajadores en Estados Unidos. Al contrario, las finanzas se van a profundizar. Cuanto más va a envejecer la población norteamericana, más se va a profundizar el capitalismo financiero. Entienden que el capitalismo en ese sentido, inclusive financiero, no es una cuestión abstracta. Tiene que ver con lógicas muy concretas, que es básicamente gobernar poblaciones. Entonces, ¿ustedes quieren cambiar el capitalismo financiero internacional? Dos opciones, volveremos sobre eso, y espero que intentemos tercera o cuarta. Una es salir de la lógica financiera internacional, desconectarse, no volver al mundo. Volver al mundo es volver a esa lógica. Segunda opción, ir por el sistema de reparto en Estados Unidos. Elijan a ver cuál es la más factible. Bueno. Después podemos pensar otras opciones que tienen que ver con la confrontación con el capital financiero, ya a nivel de los capitalismos nacionales, pero que es bastante compleja. Bien. Que en las sociedades como las nuestras, donde gran parte de la vida social se organiza en torno a los derechos, a la garantía de estos derechos por el Estado, cualquier desfinanciamiento del Estado o cualquier deuda muy grande del Estado hacia afuera es básicamente un ataque a la posibilidad de financiar nuestros derechos. Es decir, hay que entender que hay una contradicción muy grande entre sociedades organizadas en torno al derecho y sociedades financiarizadas. Una sociedad financiarizada tiene tendencia a hacer entrar en crisis sus propios derechos porque no puede financiar sus derechos. ¿Qué es lo que está pasando con la educación? Lo que está pasando con la educación es que justamente hay objetivos muy claros de bajar los costos de la educación, trasladar gran parte de la población a la educación privada, porque es exactamente la misma lógica. Gran parte del capital financiero se nutre de la disminución de los costos en, sobre todo, políticas sociales, educacionales, jubilatorias o de salud, y trasladarlo al sector privado. ¿Sí? Eso es una estrategia, pero que está vinculado a la financiarización. Es absolutamente coherente la tendencia rentística financiera del capital con la descomposición del Estado y de sus gastos. ¿Por qué? Porque transfiere al sector privado un conjunto de actividades que permite su valorización financiera. Muchas universidades en el mundo están cotizadas en bolsa. O sea, que haya más universidades privadas significa más empresas que pueden estar cotizadas en bolsa. Muchos colegios muy grandes están cotizando en bolsa en Estados Unidos. Pequeñas bolsas financieras. Se financian a través de activos financieros. Lo importante es evitar que alguien saque los pies del plato. Porque el problema en Argentina, y lo podemos decir, digamos, con pesar hoy, el problema en Argentina es que podía ser un modelo exitoso de desfinanciarización de la economía, por lo menos a nivel internacional. De hecho, los dos casos que habían negociado la mayor quita de la deuda fue Grecia y Argentina. Grecia, conocemos el sistema de disciplinamiento que tuvo, que fue vía Alemania y Europa, y nosotros, que fue un sistema de disciplinamiento vía fondos buitre y pelea con un tribunal en Nueva York. Hubiese sido un éxito para América Latina, como Exacto. antecedente.
Pero ahí es donde no hay que perder la idea de confrontación. No nos van a dejar hacer eso. O sea, hay que ser consciente de que del otro lado no es que están mirando, mirá lo que hacen los argentinos, qué copados. No. Van y hay ofensivas y ofensivas activas. Y eso hay que ser consciente porque en la imaginación política de los próximos años, que espero que podamos tener de vuelta imaginación política en los próximos años, implica también saber a qué uno se confronta. Una pregunta, en esta línea histórica que hiciste del capital financiero, la experiencia en Latinoamérica, a partir del 2000, Ecuador, bueno, todo lo que sabemos, Argentina, Brasil, ¿no es algo importante dentro de esta pelea? O sea, no lo viste por lo no porque no solamente vos, sino en muchos lugares, digamos, como que se saltea ese... Es que el único lugar, la verdad es que en América Latina, durante la década del 2000 hasta ahora, el único país que tuvo una política monetaria distinta fue Argentina. Porque en Brasil, Lula entregó el Banco Central muy rápidamente al neoliberalismo. En Brasil tuvo una política monetaria de tipo neoliberal. Nunca fue en contra de eso. Uruguay tiene un sistema hiperfinanciarizado de valorización de capital financiero que no se modificó durante el gobierno de Pepe Mujica. Chile, bueno, ni hablar. Donde hubo modificaciones interesantes fue en Bolivia, porque Ecuador está dolarizado, o sea que su política monetaria es muy tenue. Y en Venezuela es un país muy particular porque de todos esos países es el más rentístico y el más dependiente de la renta petrolera. Y parte del problema efectivamente que hubo fue la baja del precio del crudo que hizo entrar en crisis gran parte de la acumulación y la capacidad también del gobierno venezolano en su pulseada con el capital local, ¿no? En caso de Bolivia sí, hubo una experiencia más parecida a la nuestra, o sea, de desendeudamiento, de nacionalización de la deuda, o sea, de deudas tomadas en monedas nacionales, y vamos a ver cuál es el devenir de la deuda de Bolivia. Tu pregunta es importante porque uno puede resaltar o rescatar experiencias locales, ¿no? Y eso es tan válido a nivel internacional como a nivel nacional, ¿no? Lo importante es efectivamente entender cuáles son las lógicas globales. Por eso la pregunta que hacen ustedes sobre la forma en la cual Argentina encaró ese proceso dan cuenta efectivamente de una manera de resistir, de construir cierta alternativa, pero también el devenir da cuenta del fracaso de eso, ¿no? Y eso es importante porque ahí sí yo iría a una radicalización, ya que estamos hablando de eso. Uno de los problemas que hubo en Argentina es que no se modificó la ley de entidades financieras. Después les voy a explicar cómo funciona la ley de entidades financieras y por qué justamente atraviesa la realidad de los trabajadores la ley de entidades financieras. Lo que se modificó fue la Carta Orgánica. Ahora, la Carta Orgánica del Banco Central, es decir, las reglas que se otorga a sí mismo el Banco Central. Pero ya vimos con Sturzenegger que vos podés perfectamente tener esa Carta Orgánica, no la tuve que modificar, no la respeta. No la respeta y nadie dice nada. Entonces, ahí donde efectivamente hay algo que es la necesidad de radicalizar algunas cuestiones, ¿no? Radicalizar en el sentido de realmente ir hasta la raíz del problema, y que la raíz del problema en Argentina del sistema financiero es toda su concepción de lo que es prestar y ahorrar. Eso después lo vamos a ver, porque eso tiene que ver justamente con una reflexión sobre el futuro también. Digamos, pero imagínense que cualquier gobierno que tenga buenas intenciones, como verán ya ni hablo de ideologías ni nada por el estilo, un gobierno con buenas intenciones con los trabajadores, con eso ya estaría re contento. ¿Qué va a hacer? Y es un tema, porque se llevó mucho tiempo, con mucho impulso internacional, desandar la deuda que habíamos contraído. Entonces vamos a tener que pensar muchas cosas para adelante. ¿Hay una pregunta ahí? ¿Cómo? Y es una parte del dispositivo que es muy fácil de aplicar, permite producir mucha acumulación financiera. No necesariamente
limita la acumulación financiera, ¿no? Es más una solución fiscal que una limitación al capital financiero. Por eso no es solamente el impuesto a la renta, sino también las reglas de acumulación financiera. Eso también volveremos más adelante sobre eso. Desde lo humano, yo siempre tuve una visión, digamos, ¿no? Con respecto a esto de, vos hablaste de industrialización, de los avances, de la industria y todo esto. El planteo que hizo, digamos, Argentina con el ARSAT, la conquista del espacio, todo este tipo de cosas. Vos hablaste de la longevidad, hablaste de lo que viene, finalmente en un contexto de un mundo que obviamente tiene más gente, por eso las guerras también existen para liquidar gente, digamos, de alguna manera, funcionaron de esa manera. Y todo esto, la gente que tiene, la poca gente que tiene todo el dinero en el mundo, yo creo, y entiendo, no sé, puedo decirme, no va por los recursos petroleros, va por los recursos humanos que tiene cada país con respecto al agua, con respecto a la tierra, y me parece que eso está en peligro. Sí, todo eso está al mismo tiempo, o sea, diría, va tanto por el petróleo como por el agua, es decir, como por el conjunto. Pero hay una forma particular en la cual se va por eso. El precio del petróleo, por ejemplo, ¿no? El agua todavía no está cotizado como el petróleo, pero en cualquier momento va a empezar a estar. ¿Por qué? Porque la construcción de la idea de escasez es la que construye un mercado. Después podemos volveré sobre eso, o sea, lo que define el capitalismo no es la escasez, sino al contrario el excedente, la captación del excedente. Pero finalmente el mercado del petróleo se constituye a partir del momento que se pone un stock de petróleo, sabemos que no es infinito el petróleo, con lo cual ahí generamos un mercado cerrado con distintos proveedores, y lo que vamos a hacer es un mercado que piensa el valor futuro del petróleo. Todo el mercado financiero, eso también les voy a explicar más adelante, por eso es fundamental en la lógica financiera, está orientado hacia el futuro. Son todos mercados a términos. O sea, son mercados cuando ustedes tienen el precio del petróleo hoy, es el precio del petróleo anticipado a 6 meses. ¿Se entiende? Entonces, poco a poco, efectivamente, cada vez más recursos se van a convertir en mercancías y cada vez más mercancías van a estar en mercado financiero, que son 3 etapas del proceso, ¿no? Todavía hay países donde algunos recursos naturales son considerados como estratégicos, en el caso del petróleo. Hay muchos países que jamás privatizarían el petróleo a nivel nacional, ¿no? De hecho, en Venezuela es el caso. Lo mismo pasa con el agua. ¿Qué estatus le damos al agua? Si es un recurso natural público y que se organiza entonces su consumo y su intermediación a través del Estado, o si va a ser un mercado. Todo eso efectivamente interesa el mercado financiero, pero le interesa no tanto por el recurso en sí mismo, sino por la capacidad de intercambiar en el mundo financiero, de valorizar el capital en el mundo financiero. Porque el problema de la finanza es que logra una doble operación, por eso es complejo. Siempre está conectado con algo real, con algo concreto, pero a su vez genera los dispositivos para generar dinero independientemente de esa cosa concreta, salvo en el momento que entra en crisis. De hecho, la crisis de 2008, ¿sí? ¿Cómo fue la crisis de 2008? Rápidamente, para que entiendan cómo funciona el capitalismo financiero. Ustedes saben que la crisis de 2008 eran préstamos, surgen de una crisis de préstamos inmobiliarios a trabajadores no solventes, o sea, trabajadores de pocos ingresos. Entonces, ¿cómo es el encadenamiento? Ustedes acá tienen un préstamo. Hay un producto financiero que se intercambia en la primera instancia, que es un seguro sobre ese préstamo. Eso se llama un producto derivado. ¿Escucharon hablar los productos derivados en finanzas? Es eso. Entonces yo te vendo un seguro sobre el préstamo. Y los tipos dijeron, bueno, si hicimos un seguro sobre el préstamo, ¿por qué no hacemos un seguro sobre el seguro del préstamo? Eso se llama un derivado.
Eso se llama la subprime. Subprime es la prima por debajo, ¿no? Entonces vos vas encadenando cada vez más un conjunto de productos. Y así sucesivamente. Ahora, si bien hay una lógica de timba en la finanza, los capitalistas tampoco están tan locos, o sea, no es que son todos, digamos, ludópatas. Hay algo donde tratan de garantizar el capital. Entonces, ¿cómo garantizan que su inversión les va a generar ganancia? Hay un actor fabuloso ahí, que es el matemático financiero. El matemático financiero, eso como el jubilado de Estados Unidos, como el enemigo que hay que identificar. Pero, no, pobre, espero que no haya. No, el matemático financiero es realmente el enemigo. Por ahí el jubilado norteamericano no, ni sabe que está en esa trama. Pero el matemático financiero sí sabe. Entonces, ¿qué hace el matemático financiero? El matemático financiero hace correr un modelo matemático que anticipa el funcionamiento del mercado. Entonces, ¿qué le dice a los inversionistas? Fíjense, mi modelo es este. Si ustedes ponen la plata acá, tienen 20% de ganancia de seguro. Y como en gran parte la finanza depende del riesgo que tomas, cuanto más riesgo, más alta la ganancia. Entonces, vos tenés un seguro sobre el seguro, sobre el seguro, sobre el seguro, y es un montón de ganancia. Y la gente invierte porque tiene un matemático financiero que dice, tranqui, poné la plata ahí, no hay problema. El problema fue cuando las fórmulas matemáticas no funcionan. Ojo, lo que estoy diciendo no es ciencia ficción. El problema en la crisis de 2008, que la fórmula matemática no funcionó. O sea que el mercado empezó a funcionar distinto de la fórmula matemática. Entonces, ¿qué hicieron? Tipo, epa, sacamos la plata. Entonces, ¿cómo fue la crisis? La crisis no fue de que los prestamistas se quedaron sin laburo y no podían pagar la deuda. La culpa no la tienen los trabajadores acá. La culpa la tiene la fórmula del matemático financiero, o sea, el matemático financiero y todos los que creyeron en la fórmula esa. Dejan de creer en eso, entonces venden sus activos, venden el producto y dicen, bueno, eso no funciona, me lo vendo. Entonces, vende esto, implica que vendan eso, implica que vendan eso, implica que vendan eso, y como la tasa de interés del préstamo depende de la securitización del crédito, entonces a le cobran toda la factura de todo esto. ¿Se entiende? ¿Fue crisis, perdón, para el sector financiero o el sector financiero pasando por ese error de la matemática del matemático financiero? No obstante eso, no perdió. No, hay mucho que no perdió el que apagó la luz. No, o sea, perdió el trabajador primero. Después vos tuviste un momento, de hecho, que tiene que ver, no es tanto que hubo una desacumulación, por eso es lo importante. Tu pregunta es muy importante porque no es que hubo desacumulación, es que tuviste una redistribución de la acumulación en otras manos. O sea, si vos mirás el saldo global, hay algunos efectivamente que perdieron fortunas. Pero los que sí perdieron su departamento son los endeudados. Hubo pase de mano, exactamente. De hecho, después de 2008 el capitalismo fue más concentrado. Porque hay algunos de esos que dicen, compro, concentró, y listo. ¿Se entiende? O sea, son transferencias de capital. No hubo una descapitalización, hubo un pase de mano. No, aparentemente, según algunos análisis, yo la verdad no estuve ahí adentro, pero según, ¿eso qué significa? Que es más, algunos llaman decir, es una crisis monetaria, no una crisis financiera. Es decir, es una crisis sobre la evaluación de la equivalencia entre activos. Es una crisis de anticipación, si quieren. O sea, no funciona el futuro. Es una crisis de fe. Porque vos dijiste que recién la matemática falla. Sí. Yo entiendo de que, bueno, por ahí la matemática tiene que ver con una ciencia exacta. Ese es el problema. El problema es que la vida social nunca va a ser exacta. La puedes matematizar como quieras, pero nunca va a ser exacta. Y la realidad es que los movimientos financieros, si bien suponen, porque eso es importante, ellos suponen que todos los actores financieros son actores racionales. Si todos los actores financieros fueran actores racionales, no tendríamos crisis financiera. Más, si todos fuéramos realmente racionales, no tendríamos financiarización. Pero la realidad es que los actores financieros no son solamente racionales, entonces hay cosas que ocurren que no capta la fórmula matemática y que hace que de repente
no es lo que se esperaba. Pero eso parece raro, porque cuando uno no está metido en el mundo financiero, cuando te dicen la crisis del 2008 fue una crisis de una fórmula matemática, parece una burla. Pero es eso, porque finalmente el problema de la finanza, lo vamos a ver también, es cómo se evalúa lo que vale la finanza, cómo se evalúa lo que vale una deuda. Y ojo, porque hay algo parecido en la discusión sobre qué es lo que vale, por qué el trabajo vale lo que vale. Nosotros también pensamos que el trabajo vale lo que vale por alguna razón, pero no sabemos por qué. Y no es que hay un matemático financiero, hubo un contador en algún momento de la historia que dijo que nuestro trabajo valía lo que vale.